Niña pequeña grita pidiendo ayuda. El millonario llega justo a tiempo y, antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo. Disfruta de la historia. La lluvia golpeaba las aceras agrietadas de Millfield, Ohio, un suburbio que alguna vez floreció, pero que ahora se desvanecía como una vieja fotografía. Ellie Matthews, de 7 años, estaba sola frente a la tienda Harmon's Grocery, sus pequeños hombros encorvados contra el clima, con ropa gastada pero limpia, evidencia de alguien haciendo lo mejor posible con muy poco. «Disculpe», dijo suavemente a Cynthia. Los transeúntes, su voz casi perdiéndose en el tamborileo de la lluvia. «¿Podría ayudarme, por favor?» La gente pasaba apresuradamente, con la mirada desviada o ofreciendo sonrisas de disculpa antes de acelerar el paso. Ellie había aprendido a no esperar mucho más. Su cabello color miel, atado en una cola de caballo desigual, se había humedecido mientras reunía el valor para acercarse a un hombre mayor que examinaba los duraznos en un puesto exterior. «¿Señor Wilson?», preguntó tentativamente. «Soy la nieta de Margaret». Los ojos del hombre brillaron con reconocimiento. Luego se endurecieron mientras miraba su ropa gastada. «Tu abuela fue una vez una maestra respetada», dijo con voz cortante. «Debería estar cuidándote mejor en lugar de...». Agitó su mano con desdén. Llegó tarde a una cita. Mientras pasaba a su lado, la pequeña bolsa de comestibles de Ellie, una hogaza de pan y mantequilla de Million Decent, maní comprados con monedas ahorradas en un frasco, cayó al suelo mojado. El pan absorbió el agua del charco como una esponja. Al otro lado de la calle, un elegante auto negro esperaba en un semáforo. Detrás del volante, Richard Whitmore observaba la escena con curiosidad distante. A los 62 años, su cabello plateado y traje a medida proyectaban éxito y confianza. Sin embargo, algo en la compostura digna de la niña mientras recogía sus comestibles arruinados le hizo quedarse después de que el semáforo cambiara a verde. «No es mi problema», murmuró, finalmente acelerando. Pero la imagen permaneció con él. Pequeñas manos recogiendo cuidadosamente una hogaza empapada, con la barbilla en alto a pesar de los ojos brillantes. Mientras tanto, Ellie caminaba pesadamente hacia casa a través de barrios donde la pintura descascarada y los porches hundidos contaban historias de días mejores. Llegó a una pequeña casa azul con tejas disparejas y un buzón torcido que decía «Matthews». «¿Abuela?», llamó, entrando silenciosamente. «Estoy en casa». Margaret Matthews estaba sentada en un viejo sillón, mirando por la ventana. A los 75 años, su rostro mostraba el mapa de una vida bien vivida, aunque los años recientes habían grabado líneas más profundas. «Elizabeth». Margaret se volvió, momentáneamente confundida. «Oh, Ellie querida, ¿ya es de tarde? ¿Volviste sola a casa otra vez?» La preocupación cruzó sus rasgos. «Se suponía que debía encontrarme contigo, ¿verdad? Está bien». «Abuela», le aseguró Ellie con facilidad practicada. «La señorita Parker tenía que hablarme sobre mi proyecto de arte. No olvidaste nada». La mentira surgió fácilmente, entregada con una sonrisa tranquilizadora que desmentía sus años. Ellie se dirigió a la cocina, escondiendo el pan arruinado. «Déjame prepararnos un té», dijo alegremente, poniéndose de puntillas para alcanzar el armario. Mientras la oscuridad caía sobre Millfield, Richard Whitmore llegaba al Hotel Parkside, el único alojamiento decente del pueblo. Los ojos de la recepcionista se abrieron al escuchar su nombre. «Whitmore. ¿Alguna relación con los Whitmore que eran dueños de la fábrica?» «Mi familia», respondió secamente. «Estoy aquí para examinar una propiedad que he heredado». Más tarde, solo en su suite, Richard revisó las propuestas de desarrollo para el viejo barrio cerca de Oakwood Street. Su teléfono vibraba con mensajes de inversores ansiosos por su decisión, pero sus pensamientos seguían volviendo a la niña bajo la lluvia, y algo se agitó en su memoria.
una bondad de hace mucho tiempo y una deuda sin pagar. Lo que no podía saber era cómo sus caminos se cruzarían nuevamente, o cómo este rincón olvidado de Ohio lo obligaría a enfrentar al hombre en que se había convertido. Y Ellie, quedándose dormida en una cama con mantas demasiado delgadas, no podía saber que el mañana lo cambiaría todo. La luz de la mañana se filtraba a través de cortinas descoloridas mientras Ellie se preparaba silenciosamente para la escuela. Había dominado el arte del silencio, dejando que su abuela durmiera un poco más. La medicación de Margaret hacía que las mañanas fueran difíciles, y los días buenos eran cada vez más escasos. Ellie se cepilló los dientes con el pequeño resto de pasta dental, añadiendo agua para que durara. Otra semana. Se trenzó el cabello, no perfectamente, pero lo suficientemente bien, y dispuso las píldoras de Margaret con un vaso de agua y una nota. Tómalas con el desayuno. Preparé avena. Te quiero. La avena era la tercera de esa semana. Estirar una despensa casi vacía requería creatividad. Ellie empacó su mochila, incluyendo un libro de la biblioteca con 3 semanas de retraso. No podía pagar la multa, pero tampoco podía soportar separarse de la historia. Al otro lado de la ciudad, Richard Whitmore se despertaba con sábanas de lujo y café de servicio a la habitación. Se vistió metódicamente, su mente ya calculando valores de propiedad y potencial de desarrollo. Hoy visitaría el vecindario que su familia una vez dominó a través de la fábrica Whitmore, cerrada hace 20 años, dejando devastación económica a su paso. Mientras su conductor navegaba por las calles de 1900 Millfield, la atención de Richard fue atraída hacia la escuela primaria Oak Ridge. Los niños salían de autobuses y coches, un tumulto de mochilas coloridas y voces excitadas. Entre ellos caminaba una figura solitaria que reconoció inmediatamente. La niña de ayer, caminando sola mientras otros niños viajaban en grupos ruidosos. «Deténgase aquí», instruyó a su conductor, observando cómo Ellie llegaba a la entrada de la escuela. Un recuerdo surgió inesperadamente. Él mismo a los 8 años, de pie solo mientras amas de llaves y tutores reemplazaban el afecto paternal. El recuerdo se desvaneció tan rápido como apareció, dejando un vacío inquietante. En la escuela, Ellie se transformó. Su máscara cuidadosamente construida se deslizó en su lugar mientras se acercaba a su maestra. «Buenos días, señorita Parker». La abuela preparó panqueques para el desayuno, anunció con entusiasmo fabricado. «Con arándanos de nuestro jardín». La realidad de la avena fría seguía siendo su secreto. «Eso suena delicioso, Ellie», respondió la señorita Parker, notando la misma ropa de ayer pero optando por no comentar. La escuela había sufrido recortes presupuestarios. El consejero ahora visitaba solo una vez por semana. «¿Cómo se siente tu abuela?» «Mucho mejor». La sonrisa de Ellie se iluminó. El médico le dio nueva medicina. No había medicina nueva. La receta se había agotado la semana pasada, y Margaret había estado partiendo las píldoras por la mitad, estirándolas peligrosamente. Más tarde esa mañana, Richard se paró frente a la vieja casa Matthews, examinándola con desapego clínico. Su familia había construido estas casas para los trabajadores de la fábrica hace décadas, viviendas modestas pero una vez respetables, ahora caídas en mal estado. Su empresa de desarrollo, Whitmore Enterprises, planeaba despejar toda el área para apartamentos modernos y espacios comerciales. «Señor Whitmore», una mujer se acercó desde la casa vecina. «Soy Helen Reeves. Escuchamos que podría estar de visita. ¿Son ciertos los rumores sobre vender nuestras casas?» «Nada está finalizado», respondió diplomáticamente. «El área necesita revitalización. Revitalización significa desplazamiento para gente como nosotros», afirmó Helen claramente. «Algunas familias han estado aquí por 3 generaciones. Margaret Matthews, de al lado, enseñó a leer a la mitad de este pueblo, incluidos mis propios hijos.
Ahora está criando sola a su nieta desde que su hija se fue. El interés de Richard se agudizó. La niña pequeña que vi ayer, ¿qué pasó con sus padres? La expresión de Helen se oscureció. Se fueron hace 2 años buscando oportunidades en el oeste. Las llamadas se hicieron menos frecuentes. Luego se detuvieron por completo. Margaret está haciendo lo mejor que puede, pero su salud está fallando. Esa niña negó con la cabeza. Ellie actúa más adulta que la mayoría de los adultos por aquí. Mientras Richard procesaba esta información, su teléfono sonó. Su gerente de proyecto solicitando una decisión inmediata sobre la programación de la demolición. Llamaré de vuelta, dijo, con los ojos atraídos hacia un dibujo infantil pegado en la ventana frontal de los Matthews. Una casa colorida con 2 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol sonriente. La simple imagen despertó algo, dormido durante mucho tiempo dentro de él, un sentimiento que había enterrado eficientemente bajo hojas de cálculo y márgenes de beneficio durante décadas. Lo que ni Richard ni Ellie se daban cuenta era cómo sus vidas ya estaban comenzando a entrelazarse, unidas por hilos invisibles de conexiones, pasadas y posibilidades futuras que ninguno podía imaginar aún. La campana de la tarde sonó en el patio de la escuela primaria Oak Ridge. Los niños salieron en tropel de las aulas, corriendo hacia padres y autobuses que esperaban. Ellie se quedó en su escritorio, organizando cuidadosamente sus cuadernos y lápices, un retraso deliberado. ¿No vas a casa, Ellie?, preguntó la señorita Parker, borrando la pizarra. Me gusta caminar cuando hay menos gente, respondió Ellie con su sonrisa practicada. La verdad, que nadie la esperaba, quedó sin decir. El ceño de la señorita Parker se arrugó ligeramente. Parece que va a llover otra vez. ¿Tienes un paraguas? La abuela me recogerá en la biblioteca, mintió Ellie con fluidez. Estoy haciendo investigación para nuestro proyecto de historia. Otra ficción bien elaborada. Margaret había estado cada vez más confundida sobre días y horarios. La semana pasada había preparado el desayuno a la hora de la cena, y una vez había vagado afuera en camisón, buscando un aula en la que había enseñado 30 años atrás. Como se predijo, nubes oscuras se reunieron en el cielo cuando Ellie finalmente dejó la escuela. Caminó rápidamente, aferrando su chaqueta. Las primeras gotas pesadas comenzaron a caer mientras pasaba por el parque Millfield, columpios abandonados crujiendo en el viento como niños fantasmales. Mientras tanto, Richard Whitmore estaba sentado en su oficina temporal en el Hotel Parkside, revisando registros de propiedad de décadas atrás. Su familia había sido dueña no solo de la fábrica, sino de casi 40 casas en el vecindario circundante, incluida la residencia Matthews. Su padre había vendido la mayoría de las propiedades al cerrar la fábrica, pero de alguna manera había pasado por alto esta sección en particular. Señor, interrumpió su asistente, he reunido la información sobre los residentes actuales. La mayoría son ancianos o familias de bajos ingresos. La reubicación sería desafiante. Richard asintió distraídamente, estudiando un archivo en particular. ¿Qué hay de la casa Matthews? ¿Hay una abuela y una niña? Margaret Matthews, 75 años, ex maestra, viuda, cuidadora principal de su nieta Eleanor, de 7 años, ingresos limitados de pensión, varios pagos de impuestos a la propiedad perdidos, aunque alguien los cubrió anónimamente el año pasado. ¿Problemas médicos? La abuela tiene deterioro de memoria en etapa temprana, según informes comunitarios, sin diagnóstico oficial en registros recientes, cobertura de salud mínima. Richard cerró el archivo, una extraña incomodidad asentándose en su pecho. Fuera de su ventana, la lluvia golpeaba implacablemente las calles de Millfield. En casa, Margaret caminaba ansiosamente junto a la ventana, viendo las gotas de lluvia trazar patrones en el vidrio. Debería estar en casa ya.
murmuró, momentáneamente lúcida sobre su nieta. ¿Olvidé recogerla otra vez? Sus manos temblaban mientras buscaba unas llaves de auto que ya no usaba, su licencia revocada. Después de un incidente 6 meses antes, la puerta principal se abrió, y Ellie entró, empapada a pesar de sus esfuerzos por mantenerse seca. «Abuela, estoy en casa». Su voz transmitía una alegría forzada. La biblioteca estuvo tan interesante hoy. Margaret se volvió, el alivio inundando su rostro. «Ellie, estaba a punto de ir a recogerte». «Está bien», le aseguró Ellie, colgando rápidamente su chaqueta mojada. «La señorita Parker me trajo. Otra ficción necesaria». «¿Lo hizo? Qué amable. Debería hornearle algo para agradecerle». Ellie sonrió genuinamente ante este atisbo de la antigua personalidad de su abuela, la mujer que una vez llevaba galletas a cada evento escolar. «Tal vez podamos hornear este fin de semana», sugirió, sabiendo que su despensa no tenía ni azúcar ni harina. Al caer la noche, Ellie ayudó a Margaret con su rutina nocturna. Medicación, una cena simple de sopa enlatada y su ritual nocturno de lectura. Aunque Margaret a veces confundía los personajes de la historia u olvidaba páginas que ya habían leído, estos momentos seguían siendo preciosos. Más tarde, después de acostar a su abuela, Ellie realizaba sus tareas nocturnas secretas, comprobar cerraduras, contar los suministros de alimentos restantes y revisar el calendario, donde rastreaba los días buenos y malos de Margaret con estrellas de diferentes colores. Las estrellas rojas se estaban volviendo más frecuentes. Al otro lado de la ciudad, Richard estaba sentado solo en su suite de hotel, una cena intacta, enfriándose mientras miraba viejas fotografías recuperadas de los archivos de su familia. Una imagen captó su atención. Una Margaret Matthews, mucho más joven en un evento escolar, con su brazo alrededor de un niño solemne con ojos familiares, los suyos propios. La conexión que había estado sintiendo no era imaginaria. Margaret Matthews no había sido solo cualquier maestra en Millfield, había sido la suya. La tarde siguiente trajo cielos más claros, pero un nuevo desafío para Ellie. Margaret se había despertado confundida, convencida de que eran vacaciones de verano. Ninguna corrección suave pudo persuadirla de que Ellie necesitaba asistir a la escuela. «Deberías estar jugando afuera en un día tan hermoso», insistió Margaret, haciendo planes para un picnic que no podía suceder. «Iremos al lago como solíamos hacer con tu madre». En lugar de molestar más a su abuela, Ellie fingió estar de «Minomesiatu». «Acuerdo». Luego se escabulló cuando Margaret se distrajo con un programa matutino de televisión. Esto significó llegar tarde a la escuela, ganándose una mirada preocupada de la señorita Parker y una nota solicitando una reunión con su tutor. Otro problema que resolver. Otro adulto que desviar. El día escolar pasó en un borrón de ansiedad. ¿Y si Margaret salía a buscarla? ¿Y si intentaba cocinar y olvidaba que la estufa estaba encendida? Estas preocupaciones sombrearon a Ellie durante matemáticas y lectura, haciendo imposible la concentración. Cuando sonó la campana final, nubes oscuras habían regresado. Los estudiantes se apresuraron hacia los autobuses mientras Ellie se demoraba, con la nota de la reunión de tutores pesada en su bolsillo. La secretaria de la escuela ya había intentado llamar a casa 2 veces, recibiendo solo un timbre sin respuesta. «¿Eleanor Matthews?», llamó una voz, profunda mientras finalmente salía del edificio. Ellie se congeló. De pie junto a un elegante auto negro, estaba el hombre que había vislumbrado observándola fuera de la tienda. Instintivamente, evaluó la distancia hasta el maestro más cercano, calculando su ruta de escape. «No debo hablar con extraños», dijo firmemente, con la mano agarrando la correa de su mochila. Richard Whitmore asintió, manteniendo una distancia respetuosa. «Eso es muy sabio. Soy Richard Whitmore. Conocí a tu abuela cuando era joven». Los ojos de Ellie se estrecharon con escepticismo. «La abuela no menciona a ningún Richard».
Fue hace mucho tiempo. Señaló hacia el cielo oscurecido. Noté que caminabas a casa ayer bajo la lluvia. Pensé en ofrecerte un aventón hoy, con otra tormenta en camino. Un trueno retumbó en la distancia, enfatizando su punto. Aún así, Ellie dudó. Mi abuela dice que nunca debo subir a tintos en autos con personas que no conozco, incluso si dicen que la conocen. Richard no pudo evitar sonreír ante su cautela. Tu abuela me enseñó en 4º grado. Fue la única maestra que creyó que yo podría ser más que mi apellido. Sacó su billetera, mostrándole su licencia de conducir. Puedes llamar a mi hotel para verificar quién soy. O quizás podríamos llamar primero a tu abuela. La expresión de Ellie se tensó. Margaret podría estar teniendo uno de sus momentos confusos. Si este hombre se daba cuenta de que algo andaba mal, una gorda gota de lluvia salpicó su mejilla, seguida rápidamente por otra. Los cielos se abrieron con repentina ferocidad, sin dejar tiempo para más deliberaciones. Está bien, cedió a regañadientes, pero me siento junto a la puerta y conduce directamente a mi casa. Dentro del auto, Ellie se posó en el borde del asiento de cuero, una mano descansando cerca de la cono manija de la puerta. Richard lo notó, pero no hizo comentarios. Tu abuela fue especial para muchos estudiantes, dijo mientras conducían. Tenía una manera de ver potencial en las personas. Ellie permaneció en silencio, vigilando cuidadosamente su ruta. Estoy en la ciudad mirando propiedades, continuó, incluyendo el área donde vives. Ante esto, la atención de Ellie se agudizó. ¿Eres el hombre del que todos hablan? ¿El que quiere derribar nuestras casas? Richard se movió incómodamente. Es complicado. El vecindario necesita. Nuestra casa no está en venta, interrumpió Ellie con repentina fiereza. La abuela dice que siempre viviremos allí, sin importar qué. La convicción en su joven voz impactó a Richard más poderosamente que cualquier negociación comercial. Antes de que pudiera responder, llegaron a la pequeña casa azul. Gracias por el aventón, dijo Ellie formalmente, con la mano ya en la puerta. Ellie, llamó Richard cuando ella estaba a punto de salir. Estaría bien si hablara con tu abuela alguna vez, por los viejos tiempos. Ella dudó, atrapada entre la cortesía y la protección. Se cansa por las tardes, dijo cuidadosamente. Quizás otro día. Mientras corría a través de la lluvia hacia su porche, Richard observaba con creciente certeza que algo no estaba bien en la casa Matthews. La cortina se movió brevemente, revelando el rostro de Margaret, confuso, temeroso, luego desapareciendo de la vista. La puerta principal se abrió y cerró rápidamente, dejando a Richard solo con preguntas multiplicándose en su mente. Su teléfono sonó. Su gerente de proyecto nuevamente, exigiendo decisiones. Pero por primera vez en décadas, Richard Whitmore se encontró sin voluntad de proporcionar respuestas simples a preguntas complejas, especialmente cuando esas respuestas podrían afectar a una niña determinada y a la maestra que una vez le había mostrado bondad cuando nadie más lo haría. ¿Quién era ese hombre?, exigió Margaret en el momento en que Ellie entró. Su voz llevaba una agudeza inusual, un destello de su antiguo ser autoritario brillando a través de la pintinos. Confusión. Dijo que fue tu estudiante hace mucho tiempo, explicó Ellie, colgando su chaqueta mojada. El señor Whitmore. El rostro de Margaret cambió instantáneamente, el color desapareciendo. Whitmore, Richard Whitmore, el hijo del dueño de la fábrica, solo me dio un aventón por la lluvia. Abuela. Margaret agarró los hombros de Ellie con una fuerza sorprendente. Escúchame con atención. A los Whitmore solo les importa el dinero y el poder. Cerraron la fábrica sin advertencia. Dejaron a cientos sin trabajo. Este pueblo nunca se ha recuperado. Sus ojos se desenfocaron, deslizándose entre pasado y presente. James finalmente viene a buscarte. Envió a su padre en su lugar.
El corazón de Ellie se hundió. Su abuela estaba confundiendo a Richard con el padre de Ellie. No, abuela. Papá no va a volver, dijo suavemente. El señor Whitmore solo está visitando el pueblo. No está relacionado con nosotros. La confusión de Margaret se profundizó. Pero tú eres su responsabilidad. Prometió cuidar de ambas cuando se fue. Típico de un Whitmore. Romper promesas. La acusación golpeó a Richard como un golpe físico mientras estaba en el porche, con la mano levantada para tocar, escuchando involuntariamente cada palabra. Solo había querido asegurarse de que Ellie hubiera llegado sana y salva, quizás hablar brevemente con su antigua maestra. En cambio, se encontró congelado, receptor involuntario de una culpa mal dirigida. Bajó la mano sin tocar y se retiró a su auto, con las palabras de Margaret resonando incómodamente. Aunque la acusación no estaba dirigida a él, resonaba con una verdad más profunda. El legado Whitmore en Millfield era de abandono. Su padre había cerrado la fábrica sin advertencia, priorizando las ganancias sobre las personas. ¿Estaba él preparándose para hacer lo mismo? A la mañana siguiente, Richard se sentó en la pequeña oficina de servicios sociales del pueblo, recibiendo noticias decepcionantes. Entiendo su preocupación, señor Whitmore, explicó la asistente social sobrecargada de trabajo, pero a menos que haya evidencia clara de peligro inminente, nuestras manos están atadas. Estamos severamente con falta de personal y enfocándonos en casos críticos. La abuela claramente está luchando con su memoria, insistió Richard. La niña esencialmente se cuida sola. Muchos niños en esta comunidad asumen responsabilidades adultas antes de lo que deberían. Es lamentable, pero no necesariamente motivo de intervención. Suspiró. Puedo añadirlas a nuestra lista de verificación, pero realistamente, podrían pasar meses antes de que alguien las visite. Richard se fue sintiéndose frustrado y extrañamente responsable. Sus planes de desarrollo de repente parecían huecos frente a la realidad de la situación de Ellie. En la escuela, Ellie se encontró convocada a la oficina del director. La señorita Parker estaba sentada allí con una expresión preocupada. Ellie, hemos estado tratando de contactar a tu abuela sobre la reunión de tutores. ¿Está todo bien en casa? El mundo cuidadosamente construido de Ellie tembló en los bordes. Una respuesta incorrecta podría cambiarlo todo. Todo está bien, respondió Ellie con facilidad practicada. Mi abuela ha estado ocupada con su voluntariado comunitario. Ayuda en el centro, sí. Para personas mayores, añadió, construyendo sobre su ficción. Me aseguraré de que te llame esta noche. La señorita Parker intercambió miradas con el director Hoffman. Ellie, hemos notado que has estado usando la misma ropa con frecuencia, y a veces pareces cansada en clase. Nuestra lavadora se descompuso, explicó Ellie con fluidez. Estamos esperando a un reparador, y me he quedado despierta leyendo. La abuela dice que heredé eso de mi mamá. Los adultos parecían parcialmente tranquilizados por sus respuestas serenas. No tenían pruebas de que algo estuviera mal, solo preocupaciones, fácilmente desestimadas por una niña sabia más allá de sus años. Por favor, pídele a tu abuela que nos llame, dijo finalmente el director Hoffman. Solo queremos asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas. Ellie asintió, inundada de alivio. Crisis evitada. Por ahora. Mientras tanto, Richard estaba sentado en su habitación de hotel, mirando los planes de desarrollo extendidos sobre el escritorio. La casa Matthews estaba ubicada exactamente en el centro de la primera fase de demolición. Su teléfono sonaba continuamente con llamadas de inversores impacientes, todas las cuales ignoraba. Cambio, se encontró marcando un número diferente. Jameson, necesito que organices algo. Discretamente. 3 días después, Ellie regresó de la escuela para encontrar cambios inesperados. Un camión de reparaciones estaba estacionado fuera de su casa. Dentro, una mujer de mediana edad estaba
instalando un nuevo refrigerador mientras otro hombre revisaba la calefacción. ¿Abuela?, llamó Ellie preocupada. Margaret apareció desde la cocina, viéndose más lúcida de lo que había estado en semanas. Ellie, ha ocurrido algo maravilloso. El programa de reparación de viviendas finalmente aprobó nuestra solicitud. Están arreglando todo, el refrigerador, la calefacción, incluso el techo con goteras. ¿Qué solicitud?, preguntó Ellie con cautela. La que enviamos el año pasado, ¿recuerdas? Solo tomó un tiempo procesarla. Ellie sabía que no habían enviado tal solicitud, pero al ver la felicidad de su abuela, no la contradijo. Siguieron más sorpresas. Aparecieron comestibles en su puerta. Un programa de la iglesia, según la persona que los entregó. La factura de electricidad marcada como pagada por completo. Una entrega de combustible para calefacción que ninguna había ordenado. Lo más milagroso fue la pequeña caja que contenía la medicación recetada de Margaret, las costosas que no podían pagar, con una nota que afirmaba que estaba cubierta por un programa de asistencia para personas mayores. Por primera vez en meses, Ellie durmió sin preocupaciones. Margaret, tomando su medicación adecuada consistentemente, mostró una mejora notable. Sus episodios confusos se volvieron menos frecuentes, su personalidad más presente. En la escuela, Ellie recibió otra sorpresa, un anuncio sobre un nuevo programa gratuito de desayuno y almuerzo para todos los estudiantes. No más fingir, no tener hambre. ¿Escuchaste?, susurró su compañera Zoe durante el almuerzo. Alguien donó suficiente dinero para reabrir el centro comunitario. Habrá programas después de la escuela otra vez. Los cambios que se extendían por Millfield eran como ondas en aguas tranquilas, pequeños al principio, luego ensanchándose. Lo que Ellie no podía saber era que cada mejora se originaba en la misma fuente. Un hombre sentado solo en una habitación de hotel, haciendo llamadas telefónicas silenciosas, organizando donaciones anónimas. Un hombre que había descubierto que reconstruir una vida podría ser más satisfactorio que demoler un vecindario. Por la noche, mientras Ellie ayudaba a su abuela a prepararse para dormir, una tarea mucho más fácil ahora, Margaret sonrió repentinamente. La Navidad se acerca pronto, dijo claramente. Tu madre estará en casa entonces, estoy segura. Ellie se congeló, la mentira esperanzadora que se había estado contando ahora reflejada en los ojos de su abuela. Claro, abuela, susurró, sabiendo que ninguna de las dos lo creía, pero ambas necesitaban fingir. Afuera en su auto estacionado, Richard Whitmore observaba las luces apagarse en la pequeña casa azul. Preguntándose por qué ayudar a dos extrañas se sentía más significativo que cualquier negocio que hubiera cerrado jamás. Las mejoras en Millfield continuaron durante 2 semanas, trayendo un optimismo cauteloso a la vida de Ellie. Los días buenos de Margaret superaban a los malos, y su hogar se sentía seguro por primera vez en meses. Sin embargo, a pesar de estos cambios positivos, permanecía una subcorriente de incertidumbre. La compañía de desarrollo de Richard se había vuelto sospechosamente silenciosa. Las reuniones comunitarias sobre el futuro del vecindario fueron repentinamente pospuestas indefinidamente. Hay algo extraño en ese tal Whitmore, comentó Helen Reeves a Margaret una tarde mientras se sentaban en el porche. Primero viene al pueblo listo para arrasar con todo. Ahora está asistiendo a reuniones del Consejo Municipal preguntando sobre opciones de revitalización comunitaria. Margaret asintió vagamente. Aunque su medicación ayudaba tremendamente, su memoria aún fluctuaba. Los Whitmore siempre fueron impredecibles. Ellie, arreglando flores en un jarrón cerca, escuchaba atentamente. No había visto a Richard desde el viaje a casa bajo la lluvia, pero había notado su auto negro ocasionalmente estacionado a distancia, como si estuviera vigilando. En la escuela, la señorita Parker retuvo a Ellie después de clase.
He estado tratando de contactar a tu abuela sobre nuestra conferencia de padres y maestros. El número sigue yendo al buzón de voz. El estómago de Sintasin. Ellie se tensó. El teléfono había sido desconectado meses atrás. Probablemente esté en su cita médica. Le recordaré. Además, el equipo de evaluación educativa del distrito visitará la próxima semana. Quieren evaluar a ciertos estudiantes para el programa de niños dotados. Ha sido recomendada. Esta noticia inesperada eclipsó momentáneamente las preocupaciones de Ellie. ¿En serio? Tus resultados en los exámenes son excepcionales, Ellie. Pero necesitaremos el permiso de tu abuela. El familiar peso de la responsabilidad volvió a asentarse sobre los hombros de Ellie. Otro. Formulario para falsificar. Otro adulto a quien engañar. Más tarde esa tarde, Richard llegó a la primaria Oak Ridge, solicitando hablar con el director. Su visita sin anunciar creó revuelo entre el personal. Señor Whitmore, ¿en qué puedo ayudarlo?, preguntó el director Hoffman, claramente sorprendido de ver al visitante más comentado de Millfield en su oficina. Estoy interesado en discutir programas de apoyo educativo, comenzó Richard. Específicamente, recursos para niños que podrían estar en situaciones domésticas desafiantes. La expresión del director Hoffman se volvió cautelosa. Tenemos protocolos estándar para niños que creemos pueden necesitar intervención. ¿Y qué tan efectivos son esos protocolos?, presionó Richard. Por ejemplo, si un niño fuera excepcionalmente bueno ocultando problemas en casa, ¿hay algún niño específico que le preocupe, señor Whitmore? Richard dudó. Reportar sus sospechas podría desencadenar exactamente lo que Ellie temía: separación de su abuela. Sin embargo, no hacer nada parecía igualmente irresponsable. Estoy hablando hipotéticamente, dijo finalmente, pero me gustaría hacer una donación para fortalecer sus servicios de apoyo. Cuando nombró la cantidad, el director Hoffman casi dejó caer su bolígrafo. Mientras Richard salía de la escuela, vio a Ellie sentada sola en un banco, esperando un autobús que ya había partido. Sus ojos se encontraron brevemente antes de que ella rápidamente apartara la mirada, fingiendo no verlo. La dolorosa familiaridad de ese gesto, un niño deliberadamente haciéndose invisible, lo golpeó profundamente. ¿Cuántas veces había hecho lo mismo cuando era niño, esperando evitar la mirada crítica de su padre? Se acercó con cautela. «Hola, Ellie. ¿Necesitas que te lleve a casa?» Ella lo miró con cautela. «No. Gracias. Estoy esperando a alguien». La obvia mentira quedó suspendida entre ellos. «Ellie», dijo Richard suavemente, «sé que las cosas son difíciles en casa. Estoy tratando de ayudar, no interferir». Su expresión se endureció con una repentina ferocidad adulta. «No necesitamos ayuda. La abuela está bien. Todo está bien». Detrás de sus palabras defensivas, Richard escuchó la súplica desesperada. «Por favor, créeme. Por favor, no me alejes de ella». «¿Puedo sentarme?», preguntó Richard, señalando el espacio vacío junto a Ellie en el banco. Después de un momento de duda, ella asintió, aunque se apartó ligeramente cuando él se sentó. «Cuando tenía aproximadamente tu edad», comenzó, «vivía en una gran casa en las afueras del pueblo. Desde fuera, todo parecía perfecto, pero dentro». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Dentro, las cosas no siempre eran buenas. Mi padre estaba muy ocupado con la fábrica. Mi madre a menudo estaba ausente. Pasaba mucho tiempo solo». Ellie permaneció en silencio, mirando sus zapatos. «Tuve una maestra que notó que algo no estaba bien», continuó Richard. «La señora Matthews, tu abuela, se quedaba después de la escuela conmigo, me daba libros extra, a veces incluso empacaba meriendas especiales en mi almuerzo cuando pensaba que nadie estaba mirando». Esto captó la atención de Ellie. ¿La abuela hacía eso? Richard asintió. «Probablemente me salvó, de alguna manera. Nunca le agradecí adecuadamente.
Un largo silencio se extendió entre ellos antes de que Ellie hablara. La abuela olvida cosas ahora. Algunos días piensa que soy mi mamá. Algunos días se pierde en nuestra propia casa. Su voz se mantuvo firme aunque sus ojos brillaban. Pero todavía me lee cada noche. Todavía lo intenta. Eso suena como la señora Matthews que recuerdo, dijo Richard. Suavemente. Alguien que nunca deja de intentarlo. Ellie lo miró de reojo. ¿Realmente vas a derribar nuestro vecindario? La franqueza de su pregunta lo sorprendió. Estoy reconsiderando esos planes. ¿Por nosotras? En parte, admitió. Y en parte porque he estado pensando en lo que hace que un lugar valga la pena salvarse. Su conversación fue interrumpida por la secretaria de la escuela llamando desde la puerta. Eleanor, tu abuela está al teléfono. Sorpresa y alarma cruzaron el rostro de Ellie. No tenían un teléfono funcionando. Necesito irme, dijo apresuradamente, poniéndose de pie. Ellie, llamó Richard mientras ella se alejaba. Si tú o tu abuela alguna vez necesitan algo, lo que sea, por favor llámenme. Le entregó una tarjeta de presentación. Día o noche. Ella aceptó la tarjeta con cautela, antes de apresurarse hacia el interior. Cuando Ellie llegó a la oficina, la secretaria le tendió el teléfono con una sonrisa. Tu abuela suena mucho mejor hoy. Tomando el receptor con manos temblorosas, Ellie susurró. ¿Abuela? Ellie, querida. Llegó la voz clara de Margaret. Lamento llegar tarde a recogerte. Tuve una cita que había olvidado. Ellie casi colapsó de alivio. Al escuchar a su abuela tan lúcida, antes de que la confusión se instalara. ¿Cómo me estás llamando? Nuestro servicio telefónico fue restaurado esta mañana. Aparentemente hubo algún problema con la facturación. Margaret sonaba casi como su antiguo yo. Un amable técnico vino. También arregló ese escalón suelto en el porche. Más ayuda misteriosa. Los ojos de Ellie se dirigieron a la tarjeta de presentación en su mano. Estoy en camino ahora con la señora Reeves, continuó Margaret. Ella se ofreció a llevarme. Está bien, abuela. Te esperaré afuera. Después de colgar, Ellie encontró a Richard, todavía esperando afuera. Sus ojos se encontraron en silencioso entendimiento. Gracias, dijo simplemente. Richard asintió. Tu abuela hizo más por mí de lo que jamás supo. Solo estoy devolviendo el favor. Esa noche, mientras buscaba una manta extra, Ellie descubrió una caja de viejas fotografías en el armario del pasillo. La curiosidad la llevó a hojearlas. Su madre de adolescente, sus abuelos cuando eran jóvenes, fotos escolares de los días de enseñanza de Margaret. Entonces se congeló, sosteniendo una foto en particular más cerca de la luz. Un aula de décadas atrás, con su abuela de pie junto a un niño de aspecto solemne. Aunque mucho más joven, sus rasgos eran inconfundibles. Richard Whitmore. Pero lo que captó la atención de Ellie fue otro detalle. La mano de su abuela descansando protectoramente sobre el hombro del joven Richard, y la expresión idéntica que ambos llevaban. La mirada de personas guardando secretos difíciles. El domingo siguiente trajo un clima inesperadamente cálido para noviembre. Ellie sugirió un viaje al supermercado, ansiosa por aprovechar la lucidez continua de Margaret. Podríamos caminar hasta Harmons, propuso durante el desayuno. Es un día tan bonito. Margaret aceptó con entusiasmo. Debería salir más. El doctor Miller dice que el ejercicio ayuda con mi memoria. Ellie parpadeó sorprendida. ¿Cuándo viste al doctor Miller? La semana pasada, querida. La señora Reeves me llevó. Margaret untó mantequilla en su tostada con manos firmes. Ahora tengo un plan de tratamiento adecuado. ¿No es maravilloso? Otra mejora misteriosa, pensó Ellie, recordando la fotografía. La había escondido en su caja de tesoros, insegura de si mencionarla a su abuela. El paseo hasta el supermercado Harmons fue agradable, con Margaret señalando cambios en el vecindario y recordando a antiguos estudiantes. Estos momentos de claridad se habían vuelto más frecuentes,
haciendo que fuera fácil olvidar los días malos que los habían precedido. Dentro de la tienda, Margaret insistió en empujar el carrito ella misma. «No estoy completamente indefensa, ¿sabes?», dijo con una chispa de su antiguo espíritu. Estaban examinando manzanas cuando Margaret de repente se congeló, su expresión cambiando dramáticamente. «¿Abuela?», preguntó Ellie, inmediatamente preocupada. Los ojos de Margaret recorrieron ansiosamente la tienda. «¿Dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí?» «Estamos comprando comestibles, ¿recuerdas? En Harmons». No, eso no está bien». La voz de Margaret se elevó, atrayendo la atención de compradores cercanos. «Necesito recoger a Elizabeth de la escuela. Me estará esperando». El corazón de Ellie se hundió. Elizabeth era el nombre de su madre. «Es domingo, abuela», dijo en voz baja. «No hay escuela hoy». «No me mientas». La mano de Margaret derribó un exhibidor de naranjas, enviándolas rodando por el suelo. «James prometió que regresaría para ahora. Necesitamos encontrarlo en la estación». James, el padre de Ellie, que se había ido hace 2 años. Los empleados de la tienda se acercaron con cautela. «¿Está todo bien aquí?», preguntó el gerente. «Mi abuela no se siente bien», explicó Ellie, tratando de mantener la calma mientras su mundo se desmoronaba públicamente. «Solo necesitamos 1 minuto». «Parece muy confundida», observó el cinto centuso. «Gerente, ¿debería llamar a alguien?». La agitación de Margaret aumentó. «¿Dónde está mi bolso? Alguien ha robado mi bolso». Comenzó a buscar frenéticamente, volcando su carrito de compras. «Señora, por favor cálmese», dijo el gerente alcanzando el brazo de Margaret. «No me toques». Margaret se apartó bruscamente, tropezando contra un exhibidor. «Ellie, ¿dónde estás? Necesitamos irnos». La gente se reunió, susurrando y mirando. Ellie sintió que las lágrimas amenazaban mientras trataba de calmar a su abuela y simultáneamente disculparse con la creciente multitud. «Deberíamos llamar a servicios sociales», murmuró alguien. Las palabras enviaron pánico a través de Ellie. «No, solo necesita su medicina. Por favor, nos iremos a casa ahora». Margaret continuaba poniéndose más angustiada, su confusión profundizándose. «Quiero ir a casa», sollozó. «No al asilo. No pueden obligarme a ir». La situación estaba escapando del control de Ellie cuando una voz dominante cortó a través del caos. «¿Margaret? ¿Margaret Matthews?». La multitud se apartó mientras Richard Whitmore se acercaba, su expresión preocupada pero compuesta. «¿Joven Richard?». Margaret entrecerró los ojos hacia él con incertidumbre. «Ya salió la escuela. Tu padre sabe que estás solo en el centro». Richard siguió el juego sin problemas. «Señora Matthews, usted ofreció ayudarme con mi proyecto de historia hoy. Recuerda, su nieta nos acompaña». Ellie observó asombrada cómo Richard tomaba gentilmente la mano de su abuela. «Déjame llevarlas a ambas a casa», dijo, guiando a Margaret hacia la salida con una calma autoritaria que no admitía argumentos de los espectadores. Afuera, la confusión de Margaret continuó, pero Richard la manejó con paciencia inesperada, ayudándola a subir a su auto mientras se dirigía a Ellie con los ojos. «Sube. Rápido». Mientras se alejaban de la tienda, Ellie se dio cuenta con claridad cristalina. Ya no podían arreglárselas solas. El viaje a casa transcurrió en un tenso silencio. Margaret dormitaba en el asiento trasero. El episodio la había agotado por completo. Ellie se sentaba rígidamente junto a Richard, sus pequeñas manos apretadas en puños. «Gracias», susurró finalmente, «por ayudarnos allá atrás». Richard asintió, sus ojos fijos en la carretera. «¿Esto ha ocurrido antes?». «No así, no en público». La voz de Ellie tembló ligeramente. «Normalmente puedo calmarla». «No. Deberías tener que manejar esto sola, Ellie». «Nos las estamos arreglando», insistió, aunque su expresión desmoronándose la traicionó. Cuando llegaron a la casa,
Richard ayudó a guiar a una Margaret aún desorientada adentro. Ellie lo dirigió al dormitorio de su abuela, donde Margaret inmediatamente se acurrucó bajo su colcha, murmurando sobre llegar tarde a la escuela. En la sala de estar, Ellie se movió con eficiencia practicada, recuperando la medicación de Margaret y un vaso de agua. «Debería llamar a alguien», dijo Richard en voz baja. «Un médico o...» «No». El feroz susurro de Ellie lo interrumpió. «Si la gente piensa que no puede cuidarme, nos separarán. Por favor, solo necesita descansar». Richard miró alrededor de la pequeña casa, limpia pero desgastada, con signos de los esfuerzos de Ellie por todas partes. Un calendario en la pared rastreaba meticulosamente las medicaciones de Margaret. Notas adhesivas etiquetaban armarios y cajones, suéteres de la abuela, papeles importantes. Una niña creando orden en un mundo cada vez más desordenado. «Ellie», dijo suavemente, «has sido increíblemente valiente e ingeniosa, pero tu abuela necesita más ayuda de la que la medicación puede proporcionar». Las lágrimas brotaron en los ojos de Ellie. «Ella es todo lo que tengo». La cruda honestidad en esas 5 palabras afectó profundamente a Richard. Se arrodilló para encontrarse con su mirada. «Entiendo eso mejor de lo que podrías pensar. Y te prometo que no dejaré que nadie las separe si hay algo que pueda hacer para evitarlo». Su teléfono sonó, rompiendo el momento. La pantalla mostraba el número de su gerente de proyecto, la 5ª llamada del día. «Necesito atender esto», dijo disculpándose. «¿Estarás bien por un minuto?» Ellie asintió, desapareciendo en la habitación de Margaret con la medicación. «Whitmore», respondió, saliendo al porche. «Richard, los inversores se están impacientando», comenzó su gerente sin preámbulos. «Hemos retrasado el proyecto de Millfield por casi 3 semanas. Amenazan con retirarse si no avanzamos inmediatamente». Richard observó a través de la ventana cómo Ellie ayudaba tiernamente a su abuela a sentarse para tomar sus píldoras. «Diles que los parámetros del proyecto han cambiado», dijo con firmeza. «¿Cambiado? ¿Qué significa eso?» «Significa que no voy a demoler estas casas. Vamos a renovar en su lugar, crear viviendas asequibles, tal vez un centro comunitario». Siguió un silencio atónito. «Richard, eso contradice completamente nuestro modelo de negocio. Los márgenes de beneficio serían...». «No me importan los márgenes». Las palabras lo sorprendieron tanto a él como a su gerente. «Algunas cosas son más importantes. La Junta nunca aprobará esto. Tu padre habría...». «Mi padre ya no dirige esta compañía», interrumpió Richard. «Yo sí, y estoy tomando una decisión». Terminó la llamada y se volvió para encontrar a Ellie de pie en la puerta, su expresión ilegible. «¿No vas a derribar nuestro vecindario?», preguntó con cautela. «No, ya no». «¿Por qué?». Richard consideró la pregunta. «Porque a veces necesitas construir cosas en lugar de derribarlas». Por primera vez desde que se conocieron, Ellie le sonrió genuinamente, una sonrisa de niña, momentáneamente liberada de preocupaciones adultas. «La abuela está preguntando por ti», dijo. «Está más como ella misma ahora. Creo que te recuerda, el verdadero tú, no solo el de hoy». Dentro, Margaret estaba sentada apoyada contra almohadas, sus ojos más claros. «Joven señor Whitmore», dijo suavemente. «No tan joven, supongo. Yo tampoco lo soy». Richard se acercó vacilante, décadas de recuerdos inundándolo. «Hola, señora Matthews. Siempre fuiste un niño tan serio», comentó. «Veo que eso no ha cambiado». Su lucidez era un regalo, pero Richard reconoció su fragilidad. Mañana podría traer confusión nuevamente. El tiempo era precioso. «Necesito decirles algo a ambas», dijo, acercando una silla a la cabecera de Margaret. «Y necesito que escuchen cuidadosamente». Richard respiró profundamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras.
Señora Matthews, Margaret, he hecho arreglos para que un especialista la vea. La doctora Bennett es una excelente neuróloga de Cleveland que ha accedido a venir a Millfield mañana. La expresión de Margaret se tensó. No necesito caridad, Richard. No es caridad, respondió suavemente. Es el pago de una deuda pendiente desde hace mucho tiempo. Ellie miró entre ellos, confundida. ¿Qué deuda? Richard dudó, luego alcanzó su billetera sacando una fotografía gastada, idéntica a la que Ellie había descubierto. Tu abuela me salvó la vida de alguna manera. Los ojos de Margaret se suavizaron con reconocimiento. Ese fue un año difícil para ti. Mi padre era... Richard hizo una pausa, mirando a Ellie. Él tenía expectativas muy altas. Cuando no podía cumplirlas, dejaba clara su decepción. La escuela se volvió insoportable. Los otros niños sabían quién era yo, el hijo del dueño de la fábrica, y me resentían o me utilizaban. Estabas tan solo, dijo Margaret suavemente, hasta que llegaste tú. Te quedabas después de la escuela conmigo. Encontrabas libros que podrían gustarme. Me hablabas como a una persona en lugar de como a un Whitmore. Su voz se volvió ronca de emoción. Te diste cuenta cuando llegaba a la escuela con moretones que no podía explicar. La mano de Margaret tembló mientras alcanzaba la fotografía. Tu padre tenía un terrible temperamento, especialmente después de beber. Ellie observaba con los ojos muy abiertos mientras las piezas se conectaban. Richard no era solo cualquier exalumno. Había sido un niño necesitado, justo como ella lo era ahora. Tú lo denunciaste, continuó. Richard, nadie se había enfrentado a mi padre antes. Estaba furioso, amenazó con que te despidieran. Pero no me despidieron, observó Margaret. No, porque finalmente hablé. Le conté todo al director. Los ojos de Richard sostenían los de Margaret. Me enseñaste valentía cuando más la necesitaba. El silencio llenó la habitación mientras Margaret procesaba sus palabras. Había olvidado tanto de esto, admitió. Mi mente no es lo que era. La especialista ayudará a determinar el mejor tratamiento de ahora en adelante, explicó Richard. Y he tomado otra decisión. Se volvió para incluir a Ellie. Me quedaré en Millfield indefinidamente. La cauta esperanza de Ellie era visible. ¿Por tu negocio? En parte. Pero principalmente porque creo que ambas podrían necesitar un amigo ahora mismo. Margaret sonrió débilmente. Siempre tan serio, incluso con tu bondad. Su expresión de repente se nubló. Pero los padres de Ellie, cuando regresen, la dolorosa ficción que todas reconocían. Ellie se tensó junto a su abuela. En realidad, dijo Richard cuidadosamente, he estado tratando de localizarlos. La cabeza de Ellie se levantó de golpe. ¿Lo has hecho? Tengo investigadores. ¿Qué han estado buscando? Han encontrado alguna información, pero dudó. ¿No van a volver, verdad? Preguntó Ellie con desgarradora franqueza. Richard encontró su mirada honestamente. La información más reciente sugiere que se han establecido en California. Tu padre tiene un nuevo trabajo y no pudo obligarse a mencionar la nueva familia que habían descubierto. Ellie asintió, absorbiendo esta confirmación de lo que ya sabía en su corazón. Por eso dejaron de llamar. Margaret alcanzó la mano de Ellie. Oh, mi querida niña, lo siento tanto. Está bien, abuela. Nos tenemos la una a la otra. Ellie apretó los dedos de su abuela. Y ahora también tenemos al señor Whitmore. La simple aceptación en sus palabras afectó profundamente a Richard. Esta niña, que tenía todas las razones para estar amargada, eligió la resiliencia en su lugar. Mañana será mejor, prometió, aunque ninguno de ellos podía conocer los desafíos que aún estaban por venir. Esa noche, mientras Richard conducía de regreso a su hotel, realizó una serie de llamadas a sus abogados, a la doctora Bennett, a asociados de confianza. Pieza por pieza, se estaba formando un plan.
Por primera vez en décadas, Richard Whitmore sintió un propósito más allá de los márgenes de beneficio y la expansión corporativa. Había encontrado algo que valía la pena reconstruir. No solo un vecindario, sino una familia. De vuelta en la casa Matthews, Ellie se acurrucó junto a su abuela dormida, susurrando lo que se había convertido en su ritual nocturno. Estaremos bien, lo prometo. Pero esta noche, por primera vez, realmente creía que podría ser verdad. La doctora Bennett llegó temprano a la mañana siguiente, una mujer de rostro amable con cabello veteado de plata y una eficiencia gentil. Ellie revoloteaba ansiosamente mientras la doctora examinaba a Margaret, administrando pruebas de memoria y haciendo preguntas cuidadosamente estructuradas. Richard esperaba en la sala de estar, habiendo arreglado que Ellie faltara a la escuela. El silencio se extendió incómodamente hasta que Ellie finalmente habló. ¿Va a mejorar? La pregunta directa tomó a Richard por sorpresa. La doctora Bennett es excelente en lo que hace. Ella ayudará a determinar el mejor camino a seguir. Esa no es una respuesta, observó Ellie perspicazmente. Richard sonrió tristemente. No, no lo es. Después de una pausa, añadió, la verdad es que condiciones como la de tu abuela son complejas. Algunos síntomas pueden mejorar con el tratamiento adecuado, pero no estará completamente mejor, completó Ellie. Su tono práctico le rompió el corazón. Lo siento, Ellie. Ella asintió, absorbiendo esto sin reacción visible. Lo sé, he estado leyendo sobre ello. En la biblioteca. Por supuesto que lo había hecho, pensó Richard. Esta notable niña había estado educándose a sí misma mientras los adultos no notaban su lucha. La puerta del dormitorio se abrió y la doctora Bennett emergió, su expresión cuidadosamente neutral. Ellie, ¿te importaría sentarte con tu abuela unos minutos? Está un poco cansada. Una vez que Ellie se había ido, la doctora Bennett se unió a Richard junto a la ventana. Es como sospechaba, Alzheimer en etapa temprana, complicado por periodos de demencia vascular. La nueva medicación ha ayudado considerablemente, pero su condición eventualmente progresará. ¿Cuánto tiempo hasta que necesite cuidado a tiempo completo? Es imposible predecir exactamente. Con el apoyo adecuado, podría permanecer en casa por algún tiempo. Pero vivir sola con una niña de esta manera, la doctora Bennett negó con la cabeza. No es sostenible. La niña es notablemente capaz, pero esta es demasiada responsabilidad. Richard asintió sombríamente. He estado haciendo arreglos. Hay una excelente instalación de cuidado de memoria en Señor Whitmore. La pequeña voz de Ellie interrumpió desde la puerta. La mirada en su rostro dejaba claro que había escuchado lo suficiente. ¿Vas a mandar a la abuela lejos? Su voz temblaba con traición. Ellie, no es así, comenzó Richard, pero ella ya estaba retrocediendo. Lo prometiste. Las lágrimas llenaron sus ojos. Prometiste que no nos separarías. Antes de que Richard pudiera responder, ella salió, corriendo de la casa, la puerta mosquitera cerrándose de golpe detrás de ella. Ellie comenzó a seguirla, pero la doctora Bennett lo detuvo por el brazo. Dale un momento. Esto es mucho para procesar para cualquiera, especialmente para una niña. Richard permaneció impotente en el porche, observando la pequeña figura de Ellie desaparecer calle abajo. La confianza que había construido cuidadosamente ahora yacía en ruinas. Dentro, Margaret llamó débilmente. ¿Dónde está Ellie? Al regresar al dormitorio, Richard encontró a Margaret luciendo asustada y confundida. Salió un minuto, le aseguró, sentándose junto a la cama. Algo está mal, insistió Margaret. Puedo sentirlo. La doctora Bennett revisó sus signos vitales, preocupada por la repentina elevación de la presión arterial. Trate de mantenerse calmada, señora Matthews. Necesito encontrar a Ellie. Margaret intentó levantarse poniéndose cada vez más agitada.
Ella me necesita. Margaret, por favor, urgió Richard. Ellie volverá pronto. Necesitas descansar. Pero la angustia de Margaret solo se intensificó. No entiendes. Ella está completamente sola allí afuera, justo como antes. ¿Antes?, cuestionó Richard. Cuando la abandonaron. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Prometieron que llamarían todos los días, pero las llamadas dejaron de llegar. Ella fingía que no dolía, pero la escuchaba llorar por las noches. El pecho de Richard se tensó con una extraña ira protectora hacia los padres que podían abandonar a semejante niña. Necesito encontrarla, decidió, poniéndose de pie abruptamente. Doctora Bennet, ¿puede quedarse con Margaret? La doctora asintió. Ve. La niña no debería estar sola con esta noticia. Afuera, Richard escaneó las tranquilas calles de Millfield, considerando dónde podría huir. Una niña para esconder su dolor. ¿La escuela? ¿La biblioteca? Entonces recordó el edificio abandonado donde su madre una vez trabajó. La antigua cafetería en las afueras del pueblo había cerrado hace años cuando la fábrica cerró. Al acercarse a la estructura con tablones, Richard vislumbró movimiento. A través de una ventana rota. «Ellie», llamó suavemente entrando por la dañada puerta. «Soy solo yo». En el polvoriento interior, la encontró acurrucada en un rincón de una cabina, aferrando un mantel descolorido con «Cafetería de Millie» impreso en la parte superior. «Mi mamá era mesera aquí», dijo, sin levantar la mirada. Antes de que todo cerrara, Richard se acercó lentamente, dándole espacio. «Tu abuela está preocupada por ti. Vas a llevártela». La voz de Ellie era hueca. «Como todos los demás se van». Richard se deslizó cuidadosamente en la cabina frente a Ellie. Motas de polvo bailaban, en la luz del sol que se filtraba a través de ventanas rotas, iluminando la cafetería abandonada, donde los recuerdos aún persistían. «Ellie, no me estoy llevando a tu abuela lejos de ti», dijo suavemente. «Estoy tratando de asegurarme de que ambas reciban el cuidado que necesitan». Ella mantuvo sus ojos fijos en el mantel descolorido. «Eso es lo que siempre dicen antes de separar a las personas». «Mírame», pidió Richard gentilmente. Cuando finalmente levantó la mirada, continuó. «Te hice una promesa. ¿Recuerdas cuál era? Que no dejarías que nadie nos separara si podías evitarlo». «Exactamente. Y tengo la intención de cumplir esa promesa». Se inclinó hacia adelante. «Pero mantenerlas juntas no significa que todo siga igual. Tu abuela necesita cuidados especializados que son difíciles de proporcionar en casa». «Yo puedo cuidarla», insistió Ellie, aunque su voz carecía de convicción. «Sé que has estado intentándolo, y has hecho un trabajo increíble». Richard eligió sus siguientes palabras cuidadosamente. «Pero parte de amar a alguien es reconocer cuando necesitan más de lo que podemos dar solos». Los hombros de Ellie se hundieron ligeramente. «¿Dónde la llevarán?» «Eso es de lo que quería. Hablarte. He estado haciendo arreglos, pero nada está finalizado porque creo que deberías tener voz y voto». Esto captó su atención. «¿Yo?» «Sí, tú. Porque tú también eres parte de este plan». Richard respiró profundamente. «Hay un lugar llamado Willow Creek justo a las afueras del pueblo. Es una hermosa instalación con cuidados especializados para la memoria, pero también con cabañas de vida independiente cercanas». La comprensión amaneció lentamente en el rostro de Ellie. «¿Quieres decir?» «Quiero decir que tu abuela recibiría el cuidado profesional que necesita, mientras tú podrías vivir justo al otro lado del terreno. La verías todos los días, irías a la misma escuela, mantendrías tu vida en Millfield. Pero ¿con quién viviría yo?» Richard dudó. «Esa es la parte complicada. Legalmente necesitas un tutor. He hablado con mis abogados sobre tutela temporal mientras encontramos una solución permanente. ¿Tú?» Los ojos de Ellie se agrandaron. «Si eso fuera aceptable para ti».
Ya he comprado una de las cabañas y hay una habitación que sería tuya. Trató de sonar objetivo en lugar de esperanzado. Es solo una opción. Hay otras que podemos... ¿Harías eso?, interrumpió Ellie. ¿Por nosotras? Richard asintió. Tu abuela cambió el curso de mi vida una vez. Quizás esta sea mi oportunidad de devolver ese regalo. Ellie permaneció en silencio por un largo momento, procesando todo. ¿Puedo ver este lugar primero, antes de decidir? Por supuesto. Podemos ir ahora mismo si quieres. Ella se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de los jeans. La abuela necesita verlo también, en uno de sus días buenos. Absolutamente. Mientras caminaban hacia la salida, Ellie se detuvo junto al viejo mostrador donde su madre alguna vez atendió a los clientes. Ella realmente no va a volver, ¿verdad? No creo que lo haga, Ellie, respondió Richard honestamente. Entonces necesitamos encontrar una nueva familia, dijo con sorprendente resolución. Yo y la abuela y... tal vez tú también. La simple inclusión casi lo deshizo. Me sentiría honrado de ser parte de tu familia. Ellie. Al salir a la luz del sol, el teléfono de Richard vibró. La junta directiva exigiendo su regreso inmediato a Nueva York. Por primera vez en su carrera, la decisión fue fácil. Ahora no, murmuró, silenciando el teléfono y ofreciendo su mano a Ellie. Después de un momento de vacilación, ella la tomó. Juntos, caminaron de regreso hacia la pequeña casa azul donde Margaret esperaba, hacia un futuro incierto que de alguna manera se sentía más esperanzador que antes. Las siguientes semanas trajeron más cambios a Millfield, de los que el pueblo había visto en décadas. Willow Creek dio la bienvenida a Margaret con una suite esquinera soleada con vistas a jardines. Después de 3 visitas, incluyendo una en el día más lúcido de Margaret, Ellie había dado su cautelosa aprobación al arreglo. El personal trataba a su abuela con dignidad y respeto, y, lo más importante para Ellie, Ledoux, permitían seguir siendo una parte vital del cuidado de Margaret. La cabaña de Richard, a un corto paseo a través del terreno, sufrió renovaciones modestas. La habitación de invitados se transformó en un espacio para Ellie, paredes pintadas del tono de azul que ella eligió, estanterías llenas de novelas, y un asiento en la ventana donde podía leer y observar a los visitantes que se dirigían al edificio de su abuela. Los procedimientos legales avanzaron, temporalmente complicados cuando los servicios infantiles cuestionaron la idoneidad de Richard como tutor. No tiene experiencia como padre, señaló la trabajadora social durante una evaluación del hogar. Y su negocio requiere viajes extensos. Mi negocio tiene oficinas en todo el mundo, pero estoy estableciendo Millfield como mi residencia principal, explicó Richard. En cuanto a la experiencia, miró a Ellie, quien fingía no escuchar desde su asiento en la ventana. Estoy aprendiendo todos los días. Mientras tanto, el plan de desarrollo revisado de Richard asombró al Consejo Municipal de Millfield. En lugar de demolición, propuso una renovación integral del viejo barrio de la fábrica, incluyendo viviendas asequibles, un nuevo centro comunitario y un fondo de becas para estudiantes locales. Esto no es una donación caritativa, aclaró durante la presentación. Es una inversión en el futuro de Millfield. El pueblo merece una segunda oportunidad. La frase resonó profundamente entre los residentes que habían visto declinar su comunidad desde el cierre de la fábrica. Noticias del plan llegaron a los medios locales, retratando a Richard Whitmore como un titán corporativo con un corazón inesperado. Los inversores inicialmente se resistieron, luego regresaron cautelosamente cuando las proyecciones financieras mostraron rendimientos modestos pero sostenibles. A través de todo esto, Ellie observaba con atención silenciosa, su inteligencia natural absorbiendo las discusiones de negocios durante tardes pasadas en la oficina en casa de Richard. ¿Por qué no les dijiste la razón real?, preguntó después de una llamada de conferencia particularmente desafiante.
¿Qué razón real? Richard levantó la vista de sus papeles. Que lo estás haciendo por la abuela, y quizás un poco por mí. Su franqueza, como siempre, lo tomó por sorpresa. Richard consideró esto. En los negocios, la gente espera motivaciones lógicas, no emocionales. Eso es tonto, declaró Ellie. Las mejores decisiones vienen de ambas. Su simple sabiduría lo hizo sonreír. Tienes razón, tal vez debería contratarte como mi asesora. Cobro tarifas razonables, respondió con un humor inesperado. El cambio más significativo, sin embargo, vino en la relación que se formaba entre ellos. Una confianza cautelosa, construida sobre comidas compartidas, visitas de fin de semana a Margaret y noches tranquilas cuando Richard leía en voz alta los mismos libros que Margaret le había presentado cuando era niño. Una noche, mientras caminaban de regreso de visitar a Margaret, Ellie de repente preguntó, ¿alguna vez tuviste hijos propios? Antes de mí, quiero decir. La pregunta atravesó la compostura cuidadosamente mantenida de Richard. Después de una larga pausa respondió, no. Mi esposa y yo planeábamos hacerlo, pero ella enfermó. Cáncer. La perdimos antes de que tuviéramos la oportunidad. Ellie procesó esta revelación con su típica reflexión. Por eso estabas tan solo cuando viniste a Millfield. Sí, admitió Richard. Me enterré en el trabajo después de que ella muriera. Parecía más fácil que enfrentar el vacío. Todavía. Está vacío. La pregunta de Ellie fue gentil pero inquebrantable. Richard miró a esta notable niña caminando junto a él. Esta inesperada segunda oportunidad de tener una familia. No, dijo suavemente. Ya no. La primavera llegó a Millfield, trayendo consigo nuevos comienzos. La gran inauguración del centro comunitario atrajo multitudes de toda la región. Las cámaras de noticias locales capturaron el momento en que Richard y Ellie cortaban la cinta juntos, abriendo oficialmente el centro comunitario Margaret Matthews. La propia Margaret asistió a la ceremonia, teniendo un día particularmente, aunque todavía experimentaba confusión, el cuidado especializado en Willow Creek había estabilizado su condición notablemente. Brillaba de orgullo, incluso si ocasionalmente necesitaba que le recordaran por qué todos estaban celebrando. ¿Realmente enseñé a todas estas personas? Susurró a Puni Nomincinto. Ellie durante la recepción. ¿Enseñaste a sus padres o te recuerdan del pueblo? Explicó Ellie pacientemente. Todos te quieren, abuela. Richard observaba su interacción desde el otro lado de la habitación, maravillándose de los cambios que 6 meses habían traído. Ellie había florecido bajo la estabilidad de su arreglo. Su rendimiento académico, ya fuerte, se había disparado una vez liberada de la constante preocupación por su abuela. El programa para niños dotados en la escuela proporcionaba nuevos desafíos, y Richard había arreglado lecciones de música después de descubrir su talento. Natural para el piano. La tutela legal se había finalizado la semana anterior, marcada por una cena de celebración tranquila, donde Ellie había presentado solemnemente a Richard una tarjeta hecha a mano que simplemente decía, «Gracias por elegirnos». Después de la ceremonia, caminaron juntos a través del revitalizado vecindario. Cuadrillas de construcción trabajaban en la fase final de renovaciones, transformando lo que habían sido edificios abandonados en apartamentos asequibles. La antigua fábrica estaba siendo reconvertida como centro de capacitación técnica, trayendo nuevas oportunidades de empleo a Millfield. ¿Qué sucede después?, preguntó Ellie, observando la actividad. Para el desarrollo, la fase 2 comienza el próximo mes con... No, interrumpió. Para nosotros, nuestra familia. La palabra todavía afectaba profundamente a Richard cada vez que ella la usaba. Eso depende en parte de ti, respondió. Mi compañía todavía necesita atención a veces. Podría haber viajes a Nueva York o Chicago ocasionalmente. Podría ir contigo. Nunca he estado en una gran ciudad.
Creo que eso podría arreglarse, sonrió Richard. Y Margaret podría unirse a nosotros para viajes más cortos. Cuando se sienta con ánimos. Llegaron al pequeño parque en el centro del desarrollo, donde el paisajismo fresco incluía un joven roble plantado esa misma mañana. «Me gusta nuestro árbol», dijo Ellie, tocando su esbelto tronco suavemente. Richard asintió. La placa debería llegar la próxima semana. La inscripción había sido idea de Ellie. Las raíces recuerdan, las ramas crecen. ¿Crees que es posible empezar de nuevo?, preguntó Ellie de repente. ¿Tener una vida completamente nueva cuando tu antigua vida se desmorona? La pregunta venía de una profundidad de experiencia que ninguna niña de 7 años debería poseer, pero contenía la esperanza resiliente que hacía que Ellie fuera quien era. Creo, dijo Richard cuidadosamente, que no realmente empezamos de nuevo. Llevamos nuestras raíces con nosotros, todos nuestros recuerdos y lecciones, pero ciertamente podemos crecer en nuevas direcciones. Ellie consideró esto, luego asintió. Como nuestro árbol, concordó. Continuaron caminando mientras la luz de la tarde doraba las calles rejuvenecidas de Millfield. Detrás de ellos, el joven árbol se mantenía recto y fuerte, sus jóvenes ramas alcanzando el cielo, mientras sus raíces se aferraban firmemente a la tierra, un símbolo perfecto de una familia redefinida, una comunidad renovada, y el poder de ver potencial donde otros solo veían cosas rotas que necesitaban demolición. En este improbable rincón de Ohio, una niña que una vez había llorado pidiendo ayuda y un hombre que una vez había olvidado cómo escuchar, habían encontrado algo que ninguno esperaba. No solo rescate, sino restauración. Y eso quizás era la mayor transformación de todas.